Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continuamos hoy con esta serie de reflexiones y recordate que estamos haciendo una serie sobre cómo el Señor utiliza los elementos simples para, digamos, completar su plan, su divino plan, ¿no? Y utiliza, habíamos comenzado con el tema de nosotros, cómo nos utiliza a nosotros, que somos lo peor del mundo, que Él nos eligió, cómo utilizó una vara, la vara de Moisés, y hoy vamos a ver otro elemento que el Señor usó. Pero vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría para entender su palabra. Padre Santo, gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo, porque nos estás enseñando tu voluntad, nos estás enseñando a entender la Biblia, tu palabra. Gracias a tu Santo Espíritu que nos ayuda a eso. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Te pido y les pido a ustedes, por supuesto, que vayan recordando un poco los hechos bíblicos en cuanto a lo que vivió el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Del momento que el Señor comenzó el pueblo de Israel con Abraham, ¿no? Y Abraham tuvo una familia pequeña y de allí comienza el pueblo de Israel, ¿no? Y esa familia se fue agrandando y llegó el momento que era un pueblo, pero ellos todavía no había rey, porque era una, digamos, grandes familias que se fueron, que el Señor fue aumentando su cantidad y eran un pueblo que tenían un rey, que era el Señor, Dios. No tenía gobierno humano en el senso que estaban organizados de una manera que Dios los había organizado así. Pero ellos se rebelaban, ¿no?, a ese sistema. Y siempre, ¿qué hacían? Cometían pecados contra el Señor dejaba que sus enemigos se adueñaran de ellos, y luego, cuando ellos se daban cuenta del error que habían cometido, entonces volvían a Jehová, a Dios, le pedían que lo libere y el Señor les mandaba un liberador, que se llamaban jueces, alguien que gobernaba sobre ellos de alguna manera, les enseñaba la palabra de Dios, dirimía cuando tenían pleitos. Uno de estos jueces fue Sansón. Ahora, la vida de Sansón es muy interesante, pero él fue juez sobre Israel. Ahora, él era una persona que, digamos, era un poco difícil de controlar, este Sansón, ¿no es cierto? Pero el Señor lo usó y lo puso como juez. Ahora, vamos a ver un hecho. Ustedes conocen el hecho de Sansón, Dalila, conocen más o menos la historia de él, pero hay un hecho que le sucedió a Sansón que vamos a reflexionar sobre este hecho. Esto se encuentra en el libro de Jueces, justamente en el capítulo 15, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 14. ¿Qué le había sucedido a Sansón ahí? Le había sucedido que tuvo una pelea contra los filisteos. Los filisteos eran los que dominaban Israel en ese momento. Y entonces él comete un gran homicidio ahí
digamos, contra los filisteos, y aún su pueblo dice, ¿qué has hecho, Sansón? Fíjate, ahora los filisteos que nos controlan a nosotros, nos van a hacer pagar lo que vos hiciste. Y él entonces, su pueblo, lo va a entregar a los filisteos. O sea, Sansón iba a ser entregado por su pueblo a los filisteos para que los filisteos no tuvieran, no hagan ninguna represalia contra los israelitas, ¿no es cierto? Y dice así, dice 15:14, jueces 15:14. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando en su encuentro, porque su pueblo lo iba a entregar a los filisteos, Sansón, ¿no? Y dice, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se le cayeron de las manos. Recuerdan que el Espíritu Santo sobre Sansón le daba una fuerza inaudita, y acá lo habían ligado, atado de una manera que era imposible que se pudiera desatar. Pero ¿qué pasó? El Señor les dio la fuerza y rompió todas las ataduras. Dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Guarda, ¿cómo usa Dios a sus hombres contra sus enemigos? Elementos simples, una quijada de un asno fresca, estaba recién muerto este asno, ¿no? Y Dios, por mano de Sansón, guardate, mirate, un hombre con una quijada de asno mató 1000 hombres. ¡Qué potencia!, ¿no? Pero esto era por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque los filisteos eran enemigos. Y Dios llega a un punto donde Él deja que los enemigos hagan mal a sus hijos hasta cierto punto, pero después los castiga, que es como sucedió acá. Ahora, ¿qué dijo Sansón? Dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Él creía que lo estaba haciendo él, ¿no es cierto? Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Creía que era él. Y, acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lallí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Eso es lo que hizo durante 20 años. Ahora él reconoció después que no era obra de él, era obra del Señor. Ahora, actualmente vemos que se están armando en todos lados contra hipotéticos enemigos, pero los enemigos están. Ahora, evidentemente todo el mundo va en una carrera hacia la guerra. A todos no le interesa la muerte, no le interesa el sufrimiento, van hacia la guerra. Todos buscan de armarse
y después van a la guerra. Eso es lo que el mundo hace. El mundo está guiado por Satanás. ¿Quién es Satanás? El príncipe de la potestad del aire, dice en la palabra de Dios. Es enemigo de Dios, es enemigo de los hijos de Dios, es enemigo nuestro. Ahora, ¿cómo hace Dios la obra? Porque nosotros estamos en momentos de mucha dificultad y muchos piensan que teniendo armas o teniendo poder o teniendo dinero que te da el poder, podés luchar la batalla que nos toca luchar. Pero no es así. Dios nos da elementos simples. A Sansón, que gobernó Israel por 20 años después, le dio una quijada. Ahora, ¿qué te dio a ti? Vamos a reflexionar. ¿Qué me dio a mí? Nos dio el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el arma más potente, el arma más impresionantemente grande, que es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo hizo toda su obra, lo dice la Biblia, por medio del Espíritu Santo. Él no utilizó su poder. El Señor Jesucristo, ¿por quién fue encarnado? Fue encarnado por el Espíritu Santo. ¿Quién lo cuidó, lo protegió? Apenas nació que lo querían matar. ¿Quién lo mandó a Egipto? Hizo escapar a sus padres terrenales a Egipto. ¿Quién cuidó del Señor Jesucristo cuando era pequeño? José, María, no, el Espíritu Santo. Ahora, toda la obra que el Señor Jesucristo hizo, la hizo por medio del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo lo tenemos si hemos creído en el Señor Jesucristo. Si tú estás apegado a una religión, ahora estamos en Semana Santa, ¿no? ¿Por qué Semana Santa? Porque nos recuerdan cosas bíblicas que nosotros la tendríamos que recordar todos los días, no en una semana al año. Ahora, a nosotros nos enseñaron que hay que hacer esto y que no hay que hacer esto. Nos enseñaron cosas que son humanas, inventos humanos, no sé si me entienden, cosas de religiones. No, nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo. No hay mediadoras, no hay mediadores. Hay uno solo. ¿Quién es Jesucristo? Si tú crees en Jesucristo, tú crees en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, o sea que resucitó. Es el único hombre que dijo, voy a morir y después voy a resucitar. El único. ¿Por qué? Porque era el hombre perfecto, era Dios hecho hombre. Si tú crees en Él, la promesa de Dios es que serás salvo. ¿Qué es ser salvo? Salvo de la ira de Dios. Y después que crees en Él, no es con espada, sino con espíritu, que luchamos y corremos la carrera que tenemos que recorrer. Así que, reflexión, busca el arma perfecta para luchar en la vida que Dios te dio. El arma perfecta es Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu Santo con el cual Jesucristo nos bautizó. Deja de lado todas las cosas que los hombres te enseñaron. Aprende lo que Dios te enseña por medio de su palabra, que es la Biblia. Bueno,
Estimados amigos y amigas en Cristo Jesús, que tengan una buena Semana Santa, pero recordad que la Semana Santa tiene que ser todas las semanas del año. Un fuerte abrazo de parte mía, me llamo Alberto.